nuestra clase. ¿Qué nos toca hacer el día de hoy, jovencitos? Nos toca hacer Historia del Perú. Y en la semana pasada estuvimos repasando el tema número 1 de Historia Universal. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que es edificación del prehispánico, primeros hombrecitos y vamos a llegar, si es posible, hasta lo que es la cultura chavil. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Listos y preparados o todavía no te sientes listo, preparado? Vayan preparándose para los paneles, jovencitos. Y también de aquí de repente una semana más va a haber una primera amanecida, chicos. ¿Ah? Hay que hacer amanecida. Listo, dices que no. De repente después el 18 de octubre, no sé. ¿Tú qué dices? ¿No? ¿No dices nada? ¿No opinas? Sí, pues ni modo, pues. Será para los pupilos entonces, para los que recién están viniendo a la academia. Jóvenes, a ver, confírmenme. ¿Se nota la pantalla y la grabación? Sí, profe. Profe, confirmo. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, jovencitos, un ratito apaga tu audio. Y listo, hasta el momento en que te pida tu participación. ¿Ya? Jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos a la aula virtual de Historia. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada, quien te da la bienvenida. Bien, y esto es gracias a la mejor academia Bryce. 19 años de éxito. Muy bien. Confirmándose en el primer lugar con el último examen, se pronuncia primer puesto en general, primer puesto de biomédicas, chicos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer en sí tres temas. Periodificación del Perú prehispánico, primeros hombrecitos y también las primeras culturas. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Veamos, con respecto para la división de la historia del Perú, bien, hay diferentes puntos de vista. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Fernando Silva Santisteban, donde nos da una división tradicional, la que conoces, ¿no? Donde hay un periodo autóctono, un periodo colonial, un periodo independiente. Bien, pero repito, esto es solamente un punto de vista. Tenemos otro punto de vista de que le pertenece al historiador Pablo Macera. Muy bien, Pablo Macera divide pues la historia del Perú en dos partes, una etapa de la autonomía, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, y una etapa de la dependencia. Etapa de autonomía, nos referimos desde la llegada de los primeros hombres hasta la llegada de los españoles, con la cual se iniciaría la etapa de dependencia. Según Pablo Macera, pues nuestra historia tiene una dependencia primero de España, después de Inglaterra y hasta el día de hoy, sí, el caso de Estados Unidos. Muy bien, eso es entonces de manera general la división de la historia del Perú. Pero lo que nos va a tratar, Juancito, lo que vamos a tratar ahora es la división del Perú prehispánico. Muy bien, esta partecita, Juancitos, es repaso, ya se hizo anteriormente, bien, porque vinieron por aquí preguntas de examen, recuerda. De repente te vas a recordar aquella vez cuando comentamos, por ejemplo, la división que hizo John Rowe, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la división de John Rowe? Porque, por ejemplo, para poder establecer esas divisiones, listo, por ejemplo, horizontes e intermedios, tomó dos criterios. ¿Cuáles fueron los criterios, jóvenes? ¿Cuáles fueron esos criterios? Horizontes intermedios. No, 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 no. ¿Cuál fue el criterio para poder establecer esas divisiones? ¿Qué criterio tomó en cuenta? Que eso ha sido pregunta de examen de admisión. La cerámica. Oh, correcto, muy bien. Respuesta correcta, la cerámica. ¿Pero qué tipo de cerámica? O sea, ¿cuál era la utilidad de esa cerámica? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. La respuesta es una cerámica religiosa. Cerámica y religión prácticamente fueron los criterios para establecer esas divisiones de John Rowe. ¿Ya? Si hablamos de la cerámica, por ejemplo, ¿dónde apareció? ¿En qué parte del Perú apareció por primera vez la cerámica? Apareció en la selva. Y la cerámica más antigua que se ha encontrado hasta el día de hoy se llama Tutiscaillo. Recuerda, Tutiscaillo. Estamos hablando de 1900 años antes de Cristo. Y después aparece en la sierra. Tenemos en Guairajirca. Bien, 1800 años antes de Cristo. Muy bien, esa es la división de John Rowe. Bien, pero la primera parte tenemos que trabajar con la que ha hecho Luis Guillermo Lumbreras. Bien, ¿y por qué se caracteriza la división de Luis Guillermo Lumbreras?
Porque, por ejemplo, en la parte inicial, ¿no? Es mucho más específico y es justamente con la cual trabajamos, ¿no? El periodo lítico, por ejemplo, y el periodo arcaico. Vamos a recordar cositas, por ejemplo, que hemos hecho en la clase pasada, sobre todo la última parte de lo que es la división de la historia para poder entender y relacionar con historia del Perú. ¿Cuáles son los criterios que ha utilizado Lumbreras para poder establecer la división, por ejemplo, de formativo, desarrollo regional, estados regionales y los imperios? El desarrollo político, económico. Desarrollo político, económico. Muy bien, listo. Vamos a hablar rápidamente, a ver, vamos a aprovechar esta división entonces, pues, ¿para qué? Para poder establecer, por ejemplo, qué pasó en el periodo lítico. Muy bien, para tener una idea. ¿Qué ocurrió en el periodo lítico, jovencitos? Bien, recuerda que estamos hablando de un periodo de más o menos hace más de 20.000 años atrás. Hace más de 20.000 años atrás llegó el primer poblador al Perú, ¿ya? Llegó a pisar, pues, ¿no? Por acá, por estas tierras. ¿Qué actividades se dedicaba a la caza, a la recolección? Pregunta, ¿qué tipo de economía tuvo el hombre al llegar al Perú? Depredadora. Una Parasitaria. economía depredadora, parasitaria, de subsistencia, dependiente, ¿correcto? Muy bien. Listo. En este periodo entonces vamos a encontrar juntos a los primeros pobladores. Listo. ¿Qué tuvo que pasar para que llegara a su fin el periodo lítico? ¿Qué tuvo que pasar? Recuerda lo que hicimos la clase pasada, jovencitos, o sea, división de la historia. Ya, para que lo relaciones rápido. Si estamos hablando de más de 20.000 años atrás, cuando llegaron los primeros pobladores, listo, ¿con qué periodo de la historia universal coincidiría? ¿Con qué periodo de la historia universal coincidiría? Paleolítico. ¿Qué paleolítico? Inferior, medio, superior. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No lo escuché muy bien. Vamos, jovencitos, con ganas, sí, por favor. Sí, esa pregunta de historia nos puede escapar en el examen. Bien. Esta pregunta en ingeniería no se nos va a escapar. Esas dos preguntas en bio acertar sí o sí, jovencitos. Dígame, ¿qué paleolítico? Inferior. Ah, en el inferior. Estamos hablando de 2.500.000 años, ¿eso me dices? Medio. Ah, estamos hablando de 250.000 años. Deja de fumar orégano, ¿ah? Concéntrate, por favor, aquí. ¿Ya? Concéntrate aquí. ¿Qué paleolítico sería? ¿Qué paleolítico sería? Superior. Claro. Respuesta, entonces, sí, mira, después de cuánto tiempo. Estás sufriendo, creo, para responder historia, que es fácil, ¿ah? Superior, paleolítico superior. ¿Por qué? Porque el paleolítico superior estamos hablando de hace unos 40.000 años atrás. Oiga, dentro de esos 40.000 años, recuerda, jovencitos, que el paleolítico termina hace 10.000 años. Bien, por coincidencia, en el periodo lítico, ¿qué tuvo que pasar para que llegue a su fin el periodo lítico? ¿Qué pasó hace 10.000 años? Jóvenes, por favor, ¿por qué se están demorando demasiado? Relaciona lo que hicimos la semana pasada, jovencitos, con lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó hace 10.000 años? Responde, jovencitos. Glaciaciones. Las glaciaciones. ¿Ok? Glaciaciones. ¿Qué pasó? Las- Está relacionado con la glaciación. ¿Qué pasó? Llega a su fin la última glaciación.
En el caso de América, ¿cómo se llama la última glaciación? Wisconsin. 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 Recuerda también que esa glaciación, Wisconsin, solamente es el nombre que se le da en América del Norte. En el caso del Perú, ¿cómo se llama la glaciación? Vamos, chicos, vamos, vamos. Estamos perdiendo tiempo. Tenemos que llegar a finalizar hasta Chavín, jovencitos. No estás repasando, no estás repasando. Por las puras, te llega historia seguro, ¿no? ¿Estás pensando qué vas a hacer cuando no ingreses? ¿Sí? ¿Ya estás pensando? Ojo, estamos preguntando cosas que hemos hecho, ¿ah? No te estoy preguntando maravillas. Pregunto, jovencitos, ¿cuál es el nombre de la última glaciación en el caso del Perú? ¿Cómo se llamó? Glaciación de Burn. No, Lauricocha. Lauricocha. Jóvenes, por favor, no me decepcionen. Eso hemos hecho la semana pasada. Sí, lo estamos repasando, estamos retomando ahora para entender ahora nuestra historia de Perú, jovencitos, ¿ah? Listo. Termina entonces la última glaciación, periodo lítico. Recuerda, bien, ¿qué tipo de animales desaparecieron en aquella época? La megafauna. La megafauna. Correcto, megafauna. ¿Hubo megafauna en el Perú? ¿Hubo megafauna en el Perú? Sí, profe. Claro que sí, hubo megafauna. Mastodontes, gliptodontes, paleolamas, esmilodontes, ¿correcto? Perezosos gigantes. ¿Hubo esa megafauna en el Perú? Sí, hubo. Listo, cambia el clima. Bien, recuerda. ¿Por qué acaba la última glaciación? Porque empezó a hacer más calor, recuerda, Holoceno hace 10.000 años. Listo, entonces en el Perú, jovencitos, iniciamos entonces el periodo arcaico. Arcaico. Y el periodo arcaico se divide en dos partes, inferior y superior. Inferior y superior. En el inferior, ¿qué tenemos? A los que van a domesticar plantas y animales. Recuerda, van a domesticar plantas y animales. ¿Cómo se llaman aquellos hombres que domesticaron plantas y animales en el Perú? Se llamaron horticultores seminómadas. Recuerda, horticultores seminómadas. Con la historia universal, ¿con qué periodo coincide? ¿Con qué periodo coincide? Neolítico. Domesticación de plantas y animales coincide con el Mesolítico. Mesolítico. En el superior, ¿qué tenemos? A los sedentarios. Sedentarios. Recuerda, en la revolución neolítica, ¿por qué el hombre se volvió sedentario? Por la La agricultura. ganadería. La agricultura. Porque desarrolló agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería. Recuerda, entonces en el periodo arcaico superior tenemos a quienes, a los sedentarios. ¿Por qué son sedentarios? Porque han logrado desarrollar agricultura y ganadería. Con la historia universal, ¿con qué periodo coincide? Neolítico. Por respuesta, entonces, con el neolítico. Respuesta, el neolítico. Cositos, listo. Ahora, el periodo lítico y arcaico recuerda que coincide, por ejemplo, con la división de John Rowe, bien, el precerámico. El precerámico. Listo. En el caso del precerámico de John Rowe, o en todo caso el periodo arcaico de Lumbreras, listo. ¿Qué le pone fin a ese periodo para pasar o bien al horizonte temprano de John Rowe o bien al formativo de Lumbreras? ¿Qué tendría que ocurrir? Aparición de la cerámica. Perfecto, muy bien, te diste cuenta. Respuesta correcta, respuesta Bryce. La aparición de la cerámica. ¿Listo? Ahora vamos a hablar entonces de la primera parte. Dos primeros pobladores del Perú. Recuerda, en el caso del periodo lítico, bien, llegan los primeros pobladores. Listo, ¿qué tipo de economía tenían? Depredativa.
Sí, correcto, depredadores. Muy bien, depredadores. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? Ojo, acá no me voy a preocupar de todos, porque hay varios, muchísimos, Juancito. Simplemente me voy a acordar de los más importantes, ¿ya? Esa es la intención, recordar y repasar rápidamente. Tenemos, por ejemplo, Pacaycasa. ¿Dónde se encuentra Pacaycasa? En Ayacucho. Muy bien, ¿qué es lo que se encontró en Pacaycasa? Se encontraron herramientas líticas y restos de megafauna. Repito, herramientas líticas y, bien, restos de megafauna. ¿Qué importancia tiene en Pacaycasa? Primeros o la primera huella del hombre en el Perú. Recuerda, primera huella del hombre en el Perú. ¿Listo? Pacaycasa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la Uricocha. ¿Qué tenemos en la Uricocha, jovencitos? Primeros pobladores, perdón, primeros restos humanos del Perú. Primeros restos humanos. Esos restos humanos, jovencitos, también implican entierros y rituales funerarios. ¿Ya? Primeros restos humanos en el Perú, la Uricocha. Chivateros, río Lima, perdón, río Rímac, en Lima. A orillas del río Rímac se han encontrado, jovencitos, en 4 lugares adyacentes a las orillas del río Rímac, muy bien, donde abunda las herramientas líticas, más de 400. Como no hay otro lugar en el Perú que tenga semejantes características, entonces, ¿qué importancia tiene Chivateros? Recuerda, el taller lítico más importante del Perú. Recuerda, taller lítico más importante del Perú. Toquepala, ¿por qué destaca Toquepala? Pinturas rupestres. Por la Pinturas pinacoteca. Pregunta de examen de admisión, chicos. ¿Ah? Pregunta de examen de admisión. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra Toquepala? Tacna. Correcto, se encuentra en Tacna. Perfecto. Ahora, en las pinturas rupestres de Toquepala, ¿qué es lo que describen esas pinturas? ¿Qué tipo de actividades? Cacerías. La casa. La cacería. Correcto, la cacería. Muy bien. Vamos a hablar al caso de los horticultores. Horticultores. ¿Qué son los horticultores? Aquellos que van a dedicarse a la domesticación de plantas y animales. Horticultores. Vamos a ver, por ejemplo, guitarreros en Ancash. ¿Qué pasa? Que en esa cuevita, por ejemplo, encontraron restos de ¿qué? Restos de ají, calabaza, zapallo, payar, frejol, lúcuma. O sea, este hombre ya estaba comiendo cositas ricas hace más o menos 8.000 años antes de Cristo. ¿Listo? Santo Domingo, en Ica. ¿Qué tipo de economía tuvo el hombre de Santo Domingo? Tuvo una economía variada. ¿Qué quiere decir? Que se alimentaba, por ejemplo, de camote, se alimentaba de payar, se alimentaba de frejol, pero también se alimentaba de pescado. ¿Bien? Y para poder pescar, ¿qué es lo que hizo? Inventó las redes. Inventaron las redes, como si las redes más antiguas en el mundo se encuentran justamente en el departamento de Ica, en Santo Domingo, o también llevado Paracas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que hizo sus redes? Tejió las fibras de los cactus, fibras de cactus. Luego tenemos el hombre de Chilca, en Lima. ¿De qué se alimentaba? Se alimentaba de camote, se alimentaba de payar y también se alimentaba pues de pescado. Tenía, por ejemplo, en sus viviendas, tenía la costumbre de enterrar a sus muertitos. Es también con el hombre de Chilca, recuerda, que vamos a encontrar los restos más antiguos del perro. Bien, los restos más antiguos del perro. Piquimachay en Ayacucho, ya, Piquimachay en Ayacucho. ¿Por qué es importante el nombre de Piquimachay? Mira la figura. Primer criador de conejos. Cuyes, ¿no? Criador de cuyes, ¿bien? Domesticó al cuy entonces. Ya está. Vamos ahora al arcaico superior. Sedentarios. Recuerda que los sedentarios que han desarrollado agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería. Por lo tanto, su economía cambia. ¿Dejaron qué tipo de economía? Depredadora. Depredador. Dejaron la economía depredadora y pasaron entonces a una economía productora de alimentos, una economía agropastoril. Por ejemplo, Lurín. ¿Por qué destaca el nombre de Lurín, jovencitos? Es el primer poblador estable. Primer poblador estable. Listo. Por ejemplo, tenemos en Huánuco, ¿qué tenemos? Sí, Cotox. ¿Qué importancia tiene Cotox, jovencitos? Primer monumento religioso. Correcto, muy bien. Primer monumento religioso. Y esas esculturas, jovencitos, incluso le dan el nombre también a ese templo. ¿Cómo se le conoce?
Manos Templo de las manos cruzadas. cruzadas. El templo de las manos cruzadas. Excelente, jovencitos. Listo, por ejemplo, tenemos Huaca Prieta. ¿Por qué destaca Huaca Prieta? Ah, porque aquí en Huaca Prieta, ¿qué vamos a encontrar, jovencitos? En Departamento de la Libertad vamos a encontrar, por ejemplo, las primeras telas de algodón. Y esas telas de algodón estaban decoradas con dibujos. Y esos dibujitos, jovencitos, prácticamente estarían relacionados con una cultura muy posterior. ¿Cómo se llama esa cultura? Chavín. Aquí hay diseños pre-Chavín, iconografía pre-Chavín. Aparte, ¿qué tuvieron, jovencitos? Mates, sí, pirograbados. ¿Qué es un mate? Es una calabaza, ¿ya? Una calabaza a la cual le han quitado, recuerda, le han quitado la comida, bien, y han dejado la cáscara para utilizarlo como recipiente. Muy bien, ¿por qué se llama mate pirograbado? Piro, ¿qué significa, qué significado tiene piro? Fuego. Correcto, Fuego. fue grabado, recuerda, fue grabado con piedras obviamente calentadas al fuego para tener esas figuritas. Listo, aparte, destacan, ¿qué destacan? Destaca la Galgada, también destaca Chuquitanta. ¿Qué son, jovencitos, la Galgada y Chuquitanta? Son templos. Oigan, entonces, tenemos Cotox, la primera manifestación religiosa. Tenemos la Galgada, templo. Tenemos Chuquitanta, templo. Entonces, aquí ya prácticamente en el periodo de los sedentarios, ya tenemos a la primera clase social en el Perú. ¿Cómo se llama? Sacerdotes. Correcto, se llama sacerdotes. Perfecto. Muy bien. Terminamos entonces con los sedentarios y tenemos que hablar, jovencitos, de también otra pregunta que también vino en el examen. ¿Recuerdas la primera civilización de América? Caral. Correcto, Caral. Muy bien, Caral. Listo. Entonces, ¿qué pasó en Caral, jovencitos? ¿Qué pasó en Caral? Listo, se desarrolló la primera civilización con una antigüedad más o menos promedio entre los 3000 años a los 2400 años antes de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le llama a Caral civilización? ¿Qué es civilización, jovencitos? ¿A qué se le llama civilización? Jovencitos, razonamiento verbal, ¿qué es civilización? Es un conjunto de creencias e ideas que tiene un grupo social. No solamente es un conjunto de creencias, no solamente es eso, sino también se trata de una sociedad o un grupo organizado que va a tener adelantos científicos, llámese inventos. ¿Qué cosa inventó Caral? Que dejó como aporte al mundo, a la cultura andina. Instrumentos musicales. Con Paracas ya tenemos instrumentos musicales. El quipu. Mira esto. Ah, correcto, quipu. Listo, el quipu. Recuerda que en el caso del quipu, que era un sistema mnemotécnico para la contabilidad, o sea, el quipu se inventó, jovencitos, inicialmente ¿para qué? Para anotar cantidades en la producción agrícola. Lo mismo, recuerda, pasó con la civilización mesopotámica con la escritura cuneiforme. Apareció por el mismo fin. Ahora, hablamos también de civilización, jovencitos, por ejemplo, recuerda que construyeron pirámides. Bien, eso también de las pirámides, recuerda que viene a ser el descubrimiento o en todo caso el establecimiento de conocimientos matemáticos, físicos y también la ingeniería y arquitectura, conocimientos. Pero ¿quién tenía esos conocimientos? ¿Qué grupo social tenía esos conocimientos? Nobleza. No, Sacerdotes. los sacerdotes. Correcto. Entonces, si vamos a ver a los sacerdotes, ¿qué tipo de gobierno tendría Caral? Teocrático. Correcto, fue una teocracia, un gobierno de los sacerdotes. Muy bien, muy bien. Listo. Aparte de esto, ¿qué importancia tiene Caral? Recuerda que es la primera ciudad en el Perú, ¿ya? El primer urbanismo en el Perú lo tuvo Caral. Bien, listo. Aparte, recuerda que Caral fue descubierta a inicios del siglo XX, a inicios del siglo XX. Muy bien, se le conoció inicialmente como Chupacigarro, así se le llamaba, Chupacigarro.
¿Listo? Pero ¿por qué no se le estableció la importancia pues, que tiene el día de hoy? Porque en esa época había un principio de la arqueología que decía que toda civilización debería tener, ¿qué cosa? Cerámica. Pero resulta, jovencitos, que en Caral no encontramos cerámica. Ya se han encontrado entierros, se han encontrado quipus, se han encontrado instrumentos musicales, bien, y los restos arquitectónicos. La doctora Ruth Shadi, la que se encargó justamente de la investigación que le dio valor a Caral, más o menos con su trabajo se encargó pues de desmitificar esa situación. En cómo va a ser posible pues que una civilización, por ejemplo, que ha desarrollado conocimientos en música, en administración, en organización política, en arquitectura, sea necesario, jovencitos, será necesario que haya tenido cerámica. ¿Qué dices? ¿Sí o no? No. Claro. Bueno, y en este caso, la doctora Rushadi es la que estableció justamente esta situación. Muy interesante. Gracias a sus investigaciones, repito, se dio puesta en valor de Caral y el día de hoy sabemos que Caral es una de las civilizaciones más antiguas, no solamente de América, sino del mundo. Bien. ¿Dónde se encuentra Caral? Por Lima. Se encuentra al norte de Lima, en la provincia de Barranca, en el Valle de Supe. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí terminamos entonces la segunda parte. ¿Bien? Recuerden, entonces terminamos lo que es el periodo de los primeros pobladores del Perú. Vamos a hablar ahora del horizonte. Y antes de hablar del horizonte temprano, en el caso de Chavín, tenemos que hablar, jovencitos, sobre teorías sobre el origen peruano, de la cultura peruana, perdón, teorías sobre el origen de la cultura peruana. Vamos con la primera teoría, nos la dispone quien Max Zulle. Max Zulle, cuando llega juntos a inicios del siglo XX al Perú, bien, y encontró prácticamente pues un país sumamente retrasado, pero con una gran cultura. Entonces, creyó pues de que la cultura peruana no era propia, venía de afuera. Y entonces, ¿por qué? Por la comparación que hizo, por ejemplo, con la cultura pues mesoamericana, o sea, ya ves la cultura azteca y la cultura maya, que habían supuestamente que habían llegado por mar, ¿bien? Y habían establecido dos puntos de referencia, dos puntos de contacto en la costa, uno en la costa norte, en este caso sería Proto-Chimú, y en el sector Proto-Nazca. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Según la propuesta de Max Zulle, bien, gracias a estos dos puntos de referencia se inició la cultura y la cultura prácticamente subió de la costa hacia la sierra. Pero ¿qué tal, jovencitos, si ponemos en cuenta de que Max Zulle, por ejemplo, no tomó en cuenta, claro está, las investigaciones y los descubrimientos de los primeros pobladores del Perú, cosa que en esa época todavía no había, o en el hecho de que Caral sea la primera civilización de América? Eso quiere decir entonces que Caral es mucho más antiguo que las civilizaciones de Mesoamérica, incluso la Olmeca, que vendría a ser la más antigua de Mesoamérica. Entonces, ¿cómo quedaría la teoría de Max Zulle? ¿Que ya empezó? Repito, ¿cómo quedaría la teoría de Max Zulle? Oye, a la firme, voy a comprarme así cositas nomás de Condor. A la firme me voy a dedicar el Condor nomás, de lleno. Por favor, apague tu audio. Bótalo. No queremos enterarnos de sus negocios turbios. Gracias. Bien, gorditos. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasó con la teoría de Max Zulle? ¿Se acepta o no se acepta la teoría de Max Zulle? No fue aceptada. No. No fue aceptada. Simplemente ya ha sido descartada. La segunda teoría, la teoría de Julio Cetello. La teoría de Julio Cetello. ¿Qué tenemos ahí, jovencitos? Él nos propone que a través de la cultura chavín, bien, la cultura peruana es pues autóctona, es propia de este territorio. Se han formado aquí. Pero ¿qué le faltó, jovencitos, a Julio Cetello? Justamente lo mismo. Caral, los primeros pobladores, los del periodo lítico, los del periodo arcaico. ¿Ya? O sea, digamos, en parte ha tenido razón Julio Cetello. Pero repito, faltaba referencias pues mucho más antiguas en la cronología. Federico Kaufmann-Doig nos propone la teoría aloctonista. Y bueno, Federico Kaufmann-Doig va a seguir más o menos el criterio que tenía pues la arqueología a inicios del siglo XX, ¿no? Que toda civilización debería tener, ¿qué cosa? Cerámica.
Pero que resulta, bueno, Kaufman lo va a proponer a través del desarrollo, por ejemplo, de la teoría o de la cultura Valdivia, una cultura que está ubicada en el Ecuador y que tendría hasta el día de hoy la cerámica más antigua en América del Sur, jovencitos. Entonces dijo, muy bien, de la cultura Valdivia, o sea, de Ecuador, vino la cerámica al Perú y prácticamente la influencia también de la civilización y la cultura. Ya. Pero ¿qué pasó? También el mismo problema. Se basó solamente en la cerámica, ya no se basó en los descubrimientos de los primeros pobladores, ni tampoco de Caral. Por lo tanto, también se descarta su teoría. Pero ¿cuál es la teoría hasta el día de hoy entonces la más aceptada? La teoría se le llama la teoría hologenista. Teoría hologenista. ¿Propuesta por quién? Por Lumbreras, el mismo Lumbreras que hemos visto hace un momento, como hemos dicho. ¿Ya? ¿Qué nos dice, qué nos propone Luis Guillermo Lumbreras, como hemos dicho? Bien, que para la formación de la cultura peruana ha habido una fusión de los factores internos y los factores externos. Factores internos, factores externos. Bien, ha sido una fusión. Pero ¿a cuál le debemos dar preferencia? O sea, ¿cuál es más importante? ¿Cuál pesa más? Los factores internos. Factores internos. Listo, vamos a recordar, jovencitos, para poder entender esta partecita, ¿ya? Porque los factores externos son más importantes que los factores, perdón, los factores internos, porque son más importantes que los factores externos. A ver, cuando llegan los primeros pobladores, ¿hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores al Perú? Jóvenes, ¿hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores al Perú? Concéntrate, por favor, aquí. ¿Hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores? Hace más de 20.000 años, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿bajo qué condiciones llegan los primeros pobladores al Perú? A ver si recuerdan, jovencitos, lo siguiente. En el Perú, jovencitos, por ejemplo, ¿a qué hombre, por ejemplo, le corresponde haber desarrollado, por ejemplo, los entierros y los rituales funerarios en la historia universal? ¿A qué hombre? ¿A qué homínido? Neandertalensis. Correcto, al neandertal, ¿no es cierto? Y recuerda que el neandertal tendría pues una antigüedad de 230.000 años. Por lo tanto, cuando llegan los primeros pobladores al Perú, ya tienen la idea, por ejemplo, de los entierros y los rituales funerarios. Muy bien, entonces, por lo tanto, ¿es un factor externo o un factor interno? Externo. Externo. Factor externo, correcto. Pero, ojo, ¿esa idea fue determinante en el desarrollo de la cultura peruana? Sí. No. 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 Correcto. Otra situación. Recuerda, ¿a qué actividades ya se dedicaba cuando llegaron los primeros pobladores al Perú? Casa. La casa. Se dedicaban a la caza y a la recolección. Pero ¿qué pasa, jovencitos, cuando llegan al Perú? Lamentablemente, todo lo que habían aprendido sobre caza y la recolección lo tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque cuando llegan al Perú, jovencitos, recuerda que la flora y la fauna es totalmente distinta. O sea, hay muchísima variedad, ¿bien? Y aparte de eso, recuerda que hay diferentes pisos altitudinales. Lo que tú aprendiste, ¿sí? A cazar y a recolectar en un piso altitudinal, lamentablemente tienes que volver a reaprenderlo cuando estás en otro piso altitudinal. Y ahí creo que ya sacas tu conclusión. ¿Qué pesa más? ¿Factores externos? ¿Factores internos? Interno. Interno. Correcto, los factores internos. Esta es la teoría, jovencitos, más aceptada hasta el día de hoy, bien, para tratar de explicar cuál es el origen de la cultura peruana. Bien, la teoría hologenista o también conocida con el nombre de el neoautoctonismo. ¿Ya? Neoautoctonismo. Bien, jovencitos, hasta ahí la presentación de las teorías sobre el origen de la cultura peruana y ahora vamos a tratar, jovencitos, sobre Chavín. A ver, primero vamos a medir nuestro tiempo, nos quedan 15 minutos. Muy bien, vamos entonces con Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, jovencitos, ¿a qué periodo pertenece? Horizonte temprano. Horizonte temprano. Correcto, si fuera entonces la división de John Rowe sería el horizonte temprano. Pero si fuera Lumbreras, Formativo. correcto, formativo.
¿Dónde se ubicó? Muy bien, señorita, muy bien. Respuesta correcta. ¿En qué departamento se ubicó la cultura chavín? Ancash. Ancash. Departamento de Ancash, departamento de Ancash. Listo. ¿Cuál fue su extensión? Por ejemplo, en el norte, ¿hasta qué territorio abarcó, jovencitos? Prácticamente hasta el sur de Ecuador, o sea, la parte de Tumbes, Cajamarca. Recuerda que esta cultura abarcó costa, sierra y ceja de selva. Desde el norte, entonces, jovencitos, desde Tumbes hasta el sur. ¿Hasta qué parte del sur, jovencitos? Ayacucho y Arequipa. Pero recuerda que su influencia se va a hacer sentir inclusive hasta la meseta del Collao. ¿Ya? Repito, su influencia se va a sentir hasta la meseta del Collao. Ahora, pregunta de examen de admisión, ¿sí? Influencia chavín en Arequipa. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta qué punto llegó, jovencitos? En Arequipa. Acari, ¿Hasta Cari? recuerda. Correcto, hasta Acari. Pregunta de examen de admisión, jovencitos. ¿Ah? Listo. ¿Qué tipo de gobierno tuvo Chavín? Teocrático militarista. Fue un gobierno Teocrático. teocrático. Perfecto. Fue un gobierno teocrático. ¿Qué eso qué quiere decir? Que fue gobernado por los sacerdotes. ¿Ya? Fue gobernado por los sacerdotes. Listo. Pregunta. Bien, el grupo de los sacerdotes, ¿desde qué periodo de la historia del Perú tenemos presencia de los sacerdotes? ¿Desde qué periodo de la historia del Perú tenemos la presencia de los sacerdotes? Arcaico Como superior. grupo de... Correcto, muy bien, señor. Excelente. Arcaico superior. Muy bien. Listo. ¿Qué tipo de economía desarrolló Chavín? Una economía agropastoril, o sea, una economía que tiene que ver con la producción pues, de los alimentos gracias a la agricultura. En este caso hay que destacar con esto lo siguiente. Chavín, ¿por qué va a destacar en la agricultura? Porque gracias a Chavín, con esto recuerda, como se ubica en el horizonte temprano, recuerda que en el periodo de los horizontes tenemos una cultura que abarcó un gran territorio. Y en ese gran territorio difundió cultura. Y en el caso de la agricultura, ¿qué es lo que consumo del maíz? Recuerda, bien, Chavín difunde el consumo del maíz y aparte, jovencitos, también difunde el conocimiento, por ejemplo, de la construcción de andenes. ¿Qué hubiese sido de la economía, jovencitos, de las culturas andinas si es que no hubiesen desarrollado andenes? Bien, hubiese sido muy, jovencitos, perjudicial, ¿no? El no tener andenes, ¿no? En esta época. Muy bien, con respecto a lo pastoril, tiene que ver con qué, con el uso de camellos. Y recuerda, jovencitos, cuando no podía de repente obtener los productos, ¿qué es lo que hacía para obtener los productos que necesitabas? ¿Cómo los obtenía? Intercambio. Ajá, o también conocido como Trueque. Treque. trueque. Perfecto. Bien, está de más, jovencitos, que te diga, pues, quién descubrió Chavín, ¿no es cierto? Bien, ya sabemos que es Julio Cetello. Pero ¿qué es lo que dijo Julio Cetello de Chavín? Recuerda que es una cultura matriz y que es una cultura panperuana. Pregunta, ¿qué es una cultura matriz? Una cultura que va a generar a otras culturas. ¿Cuáles son las culturas herederas de Chavín? Jóvenes, ¿cuáles son las culturas que se formaron gracias a Paracas. Chavín? Muy bien, ¿qué más? Paracas. Tiahuanaco. Su influencia llega a formar Tiahuanaco, sí, pero lo hace a través de otra cultura, la cultura Pucará. Bien, aparte de Paracas, ¿qué otras culturas tenemos? Ah, Moche. Moche, te falta una. Guarí. Nazca. Ah, Nazca. recuerda. Paracas, Moche y Nazca. Paracas, Moche y Nazca. Listo, muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Tenemos que hablar de la religión. Religión de Chavín. ¿Por qué es importante Chavín en cuanto a la religión? Porque prácticamente va a crear al dios más importante de toda la cosmovisión andina. ¿Cuál es ese dios? Huiracocha. Viracocha. Correcto. El dios Huiracocha.
correcto, el dios Huiracocha. Muy bien, y recuerda que ese dios prácticamente va a ser la formación, la unificación de 3 dioses que va a tener Chavín. ¿Qué dioses? El dios felino, el dios serpiente y el dios de las aves, aves rapaces, águila, cóndor, halcón. Pero recuerda también a su vez que estos dioses eran los simbolismos de 3 elementos de la naturaleza: el felino, la tierra; la serpiente, el agua; y las aves rapaces, el aire. La unificación de estos 3 simbolismos de ese dios conocido como Huiracocha. Veamos, si es una cultura teocrática, ¿cuál fue la principal construcción? Templos. Templos. Correcto, templos. ¿Y el templo principal dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? ¿En qué parte del Perú se ubica el principal templo de Chavín? Cinco, 4, 3, 2, 1. Departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar. Ahí vamos a encontrar el templo más importante. Bien, el templo de Chavín. ¿Qué forma tiene? ¿Puede repetir, profe? De U. Rectangular. ¿Qué forma tiene el templo de Chavín? Ahí lo miras. No. Forma de U. Correcto, en forma de U. ¿Hacia dónde apuntan los brazos? ¿Hacia dónde se dirigen los brazos? ¿Hacia dónde se dirige la U? ¿Hacia dónde apuntan? Hacia la salida del sol. ¿Por qué hacia la salida del sol? Recuerda que los que dirigían Chavín eran sacerdotes astrónomos. Eso quiere decir que el templo, aparte de ser templo, ¿para qué se utilizaba? Ceremonias. Aparte de ser templo, ¿para qué se utilizaba? Cosmovisión. Para Astrología. observar a los astros. Recuerda, si son sacerdotes astrónomos, ¿para qué servía el templo? Lógica, pues muchacho, ¿para qué servía? Estudiar los astros. Ah, ya, correcto, eso pues eran observatorios astronómicos. Listo, pero si vamos a ver el conjunto, todo el complejo, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un felino. Listo, recuerda que el templo principal de Chavín es como una pirámide escalonada trunca. Pirámide escalonada trunca. Listo, no tiene punta. Y ese modelo de pirámide en forma de U, jovencitos, vamos a verlo en otros templos en todo el territorio que ocupó Chavín. Bien, lo vamos a ver, por ejemplo, en Pacopampa, en Cajamarca, en Cupisnique, en el Departamento de la Libertad. En el mismo Ancash vamos a ver otro templo llamado Sechín. En Lima vamos a ver 2 templos llamados, por ejemplo, Paraíso y Garagay. Muy bien. Vamos ahora con las principales manifestaciones culturales. ¿Cómo se llama la escultura, por ejemplo, que se encuentra en el templo antiguo de Chavín? El lanzón monolítico. Correcto, lanzón monolítico, perfecto. Recuerda que es una piedra votiva, o sea, una piedra de adoración, una huanca. Muy bien, ¿cuál era, jovencitos, en qué escultura encontramos al dios Huiracocha? La estela de Raimondi. Correcto, la Estela estela de Raimondi. Muy bien, estela Raimondi. Listo. ¿Cuál es la escultura de más difícil interpretación? ¿Cuál es la escultura de más difícil interpretación, jovencitos? Cuatro lados. Correcto, 4 lados donde vamos a encontrar qué tipo de figura, la figura de un caimán. Recuerda, ¿por qué es difícil? Porque encontramos 2 caimanes hembras, 2 caimanes machos. Bien, ahora hay un simbolismo, ya, que hasta el día de hoy no se ha podido describir. Bien, con respecto a esto, jovencitos. Listo, muy bien. Aparte,
Destacan, por ejemplo, aparte de qué cosa, las cabezas clavas que representaban, dice, antiguos sacerdotes, con formas de serpientes, de aves o de felinos. Y aparte, jovencitos, en la entrada principal del templo nuevo vamos a encontrar, por ejemplo, ¿qué cosa? La portada de las falcónidas. Portada de las falcónidas. ¿Qué es una falcónida? ¿Qué es una falcónida? Nave. ¿Qué tipo de aves? Carnívoras. Ujú. Halcones. Como los halcones. Correcto, halcones y águilas. Muy bien, en la portada de las falcónidas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, dos piedras, dos pilares, o sea, son dos piedras circulares, ¿ya? Esta y esta otra, muy bien, que sostienen un dintel voladizo, ¿ya? Un dintel voladizo. Listo, ¿qué vamos a encontrar en estas dos piedritas? Vamos a encontrar estas dos figuras, donde vamos a ver a seres antropomorfos, o sea, con forma humana, cuerpo humano, pero prácticamente con partes de aves, como por ejemplo las alas, ya con respecto a las alas. Y claro, el cuerpo, por ejemplo, es de ser humano, pero la cabeza prácticamente es de aves. ¿Qué nombre le darías a seres antropomorfos con alas? ¿Qué nombre le darías? Ángeles. Zoomorfos. Si fuera, sí, ojo, ¿las aves cómo se les conoce? ¿Cómo se llama la ciencia que se dedica a las aves? Orni. Ah, Ornito. claro. Ajá. Entonces, no serían zoomorfas, ¿verdad? Ya. Ornitomorfas. Ah, ya. Entonces, sí, sería pues en ese caso, ornitomorfas, o en todo caso se les conoce el día de hoy como los ángeles de Chavín. Recuerda, los ángeles de Chavín. ¿Dónde se encuentran los ángeles de Chavín? En la portada de las falcónidas. Hasta ahí la parte de la escultura. Vamos ahora, jovencitos, con la parte de la cerámica. ¿Ya? La cerámica, jovencitos. Listo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Vamos por acá. Listo. Muy bien. ¿Qué forma tiene la cerámica de Chavín? ¿Cuál es la forma clásica de Chavín? Globular. Cuerpo globular. Y el cuello, ¿qué forma tiene? Ya, como es grueso se le llama gollete. Ya, pero ¿qué Gollete. forma tiene? ¿Qué forma tiene? Estribor. En forma de estribo. Recuerda, gollete estribo. Este es el distintivo que tiene la cerámica Chavín. Muy bien, ¿cuántos colores encuentras? Uno. Monocromático. Correcto. Dos. Entonces es monócromo, ¿sí? Monócromo, un solo color. Entonces, ¿qué color sería, por ejemplo, acá? ¿Qué color sería? Prácticamente un negro parduzco, un negro oscuro, más o menos, ¿no? Pero también puedes encontrar, por ejemplo, cerámicas de color rojo, de color marrón, bien, y de verde petróleo, ¿ya? Ojo, recuerda que los Chavín no pintaron su cerámica. Era el color que se obtenía por quemar justamente la arcilla o la cerámica en un horno totalmente cerrado. El hollín, ¿ya? La ceniza se impregnaba por la calor justamente aquí, en esa cerámica. Ahora, ¿qué tipo de decoración tiene? Incisas. Correcto, una decoración Incisas. incisa. Una decoración incisa. Perfecto, muy bien. Listo. Vamos ahora, jovencitos, a tratar este punto. ¿Ya? En el nuevo libro se pronuncia, lo han considerado, jovencitos, la textilería. Bien, la textilería. Muy bien. ¿Qué características tiene la textilería, Chavín? Es una tela, jovencitos, de algodón. ¿Ya? Ojo, no es bordada. ¿Ya? No es bordada, jovencitos. Bien. Entonces, profesor, pero estoy viendo decoración. Ya, ¿cómo crees que se hacía esa decoración?
¿Cómo se hacía esa decoración, jovencitos? Con las plantas. Ah, se pintaba, ¿sí? Se pintaba, jovencitos. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de, por ejemplo, telas se han hecho? O sea, telas y tapices. Ahora, en las telas y tapices, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar figuras religiosas, ¿ya? Como por ejemplo al dios Huiracocha, al dios de las varas, al dios de los báculos, recuerda. ¿Listo? Y entonces, jovencitos, entonces, ¿qué utilidad tendrían esos tejidos con íconos religiosos? Prácticamente, jovencitos, serían, dice, catecismos. ¿Cómo así un catecismo? ¿Para qué te sirve un catecismo? Para difundir la religión. Ya digamos, estamos en Ancash, ¿no? El centro principal de Chavín, y queremos de repente reforzar la religión en Ica. No me voy a llevar pues mi obelisco Tello, no me voy a llevar pues mi estela de Raimondio, mi lanzón monolítico, que era lo más práctico, pintar las telas. Pintar las telas, jovencitos. Ya, eso era lo importante. Muy bien. Luego, por último, jovencitos, ¿qué tenemos? Tenemos la parte de la orfebrería. ¿De qué material es esto? ¿De qué material es Cobre. esta figura? Es de oro. Es de oro. Recuerda que trabajaron el oro, la plata y el cobre. Oro, plata y cobre. Las técnicas que utilizaron para poder hacer, jovencitos, sus ornamentos religiosos, porque recuerda que eran ornamentos que usaban, por ejemplo, los sacerdotes, bien, eran simples. El martillado, recuerda que el oro, pues, es muy dúctil. ¿Ya, jovencitos? Listo. Esto es, jovencitos, a ver, ¿hay algo más por acá? A ver, ahorita. Lo cerramos. Ya. Bien, a ver, avanzamos un poquito de Paracas. ¿Qué horas? Uy, 2 y 2, ya. No nos va a alcanzar tiempo, chicos. Hay que hacer un seminario. Ojalá que nos pongan seminario esta semana para poder avanzar Paracas, Moche, Nazca, Huari y Tiahuanaco, que son las culturas que está pidiendo la universidad. Ya, chicos, aquí lo dejamos entonces. Si nos ponen un seminario, perfecto, sería bonito para poder terminar este tema de las culturas del Perú prehispánico. Ya, 12 y 3. Bien, chicos, aquí lo dejamos el día de hoy, chicos. Muy amables, chicos, de su parte, por favor, repasen esa pregunta de historia, ¿sí? Esa única pregunta de historia que te voy a venir en ingenierías, chicos, esa pregunta no la puedes fallar. Esas 2 preguntas que te van a venir en el examen de biomédicas tampoco las puedes fallar, jovencito, ¿sí? Listo, la tienes que acertar, tienes que estar repasando, ¿ya? Listo, bueno, cuídate entonces, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.